En Él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios, amén. Sobran motivos para agradecer a nuestro Dios. Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies y quiero preguntarle cómo están. Bendecidos y sin victoria, amén. Qué bueno volver a ver en este año 2025. Nos vemos algunos desde el año 2024. Yo quiero que usted, quiero incomodarlo, vaya y salude al que tiene a su lado, dale un abrazo, feliz año. Qué bueno verlos, amén. Salga de su asiento, incomódese por un rato y vaya y salude al que no conoce, al que conoce, al que tiene tiempo sin ver. ¿A cuánto les hacía falta ver a su hermano? Amén. ¿A cuánto les hacía falta estar en casa? Amén. Ahora sí, ya que saludó a su hermano, vamos a disponernos en esta mañana para que Dios nos hable a través de su palabra. Amén. Y quiero invitarles que vaya al libro de Proverbios capítulo 3, verso 13. Iniciamos un nuevo año, 2025, un año que sin duda traerá retos para nuestras vidas, amén. Un año que sin duda lo que hacemos normalmente es planificarnos para lo que viene, amén. Y durante toda mi experiencia en el Evangelio, siempre he escuchado que los inicios de año siempre se da una palabra rema para durante todo un año, amén. ¿Cuántos lo han escuchado? Y hemos escuchado palabras, el año del crecimiento, el año de la bendición. Cuando vino el COVID, en 2020, si no me equivoco, había una palabra de crecimiento grande, donde se expandía todo, donde crecía todo. Pero Dios nos sorprendió a todos. Algunos tenían su agenda ya planificada durante todo un año, de ir a predicar, de ir a visitar, de hacer, pero Dios vino y hizo como a Él le plació en su soberanía. Y todos los años nos planificamos. Si yo le pregunto hoy, ¿qué fue lo primero que usted hizo con su familia finalizando el año 2024? ¿Qué hizo usted con su familia? Oraron. Y presentamos el año 2025 delante de Dios. Si estábamos en familia, lo hicimos en familia. Pero después los esposos, me imagino, que el día siguiente se reunieron y oraron y dijeron, este es el plan que le vamos a presentar a Dios durante este año 2025. ¿Cuántos tienen metas? ¿Cuántos tienen proyectos? Amén. Y está bien que tengamos metas, proyectos. Mi esposa y yo, después el 1 de enero estuvimos orando y verificamos algunas metas que nos trazamos el año 2024. Cumplimos algunas, otras no. Unas dimos pasos, pero quedaron ahí en stand-by. Pero las que no cumplimos las volvimos a anotar. Para este año 2025. Y una de las metas que nos hemos propuesto es poder crecer como hijos de Dios. Amén. Y entiendo en Dios que para poder crecer durante todo un año 2025, una de las cosas que necesitamos es sabiduría. Una de las cosas que necesitamos para poder alcanzar las metas y para poder alcanzar los proyectos, lo que tenemos como familia a nivel personal, a nivel eclesiástico, necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le decía al Señor, Padre, el primer día del servicio 2025 me toca predicar. Y oraba con mi esposa y le decía, Señor, yo no soy el que mejor predico, no soy el que tengo la mejor oratoria dentro de la iglesia, pero gracias por el privilegio.
porque sé que no soy yo. Y le decía, ¿qué hablo, Dios? Porque entiendo en Él que crecimos en el 2024. Y el último servicio del año 2024 en esta iglesia, el pastor con los líderes hizo una pregunta de una reunión que había hecho con nosotros hace ya bastante tiempo. Y yo di una respuesta creyendo que es muy fácil llegar a un tope, pero muy difícil mantenerse y avanzar un poco más. Entonces, hoy quiero darle un consejo de parte de Dios. Si usted avanzó, no se conforme hasta donde ha llegado. ¿Amén? Si usted creció, no se conforme hasta donde ha llegado y pídele a Dios sabiduría. ¿Por qué hablar de sabiduría? Quiero que alguien me responda. ¿Qué meta en particular se ha trazado usted como familia en este año? Uno solo, sin él, por favor. Alguien que me diga, hermano Oscar, yo quiero una casa y esa es la meta que yo necesito o que me he propuesto entre varias metas. Está bien, pero una de las cosas que necesitamos para alcanzar la casa es aprender a ser sabios en cuanto a ¿qué? Nuestras finanzas. ¿Cierto que sí? Porque normalmente queremos la casa, queremos el carro, pero queremos que Dios nos dé. Y está bien orar a Dios para que Dios nos provea, porque Dios es nuestro pastor. Dice el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Pero necesitamos ser diligentes en cuanto a la sabiduría. Y quiero explicarme así. Cuando Salomón toma el reino que su padre le dio, y el pastor nos decía el año pasado que para nosotros es Primera de Crónicas capítulo 28 verso 9, si no me equivoco, donde David le dice a Salomón: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Ojo con esto, los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Wow. Y termina diciendo: si tú le buscas, le vas a hallar, pero si tú lo desechas, Él te va a desechar para siempre. Y no he leído el verso por el cual vamos a desarrollar la prédica, pero yo le colocaba este tema: en busca de la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando yo desarrollaba y investigaba este tema, una de las cosas que me llegó, yo le decía: Señor, ¿qué tema le pongo? ¿Qué le coloco? A veces queremos un tema que sea rimbombante, ¿cierto? Que pegue en las redes, que la gente lo busque. Pero a veces lo más sencillo es lo que Dios quiere para nuestras vidas y es lo que nos bendice. Y me llamó la atención una película que siempre me ha gustado y está entre mis películas favoritas. Una película que se llama En busca de la felicidad. ¿Cuántos la han visto? Yo creo que todos. Y la historia cuenta de un hombre de una familia americana que estaba en busca ¿de qué? De la felicidad. ¿Cuántos de los que están aquí están en busca de la felicidad en este momento? En busca de la felicidad trata de una familia americana que quería avanzar. Will Smith, que personifica el personaje principal, era el esposo de una familia, con una esposa y un hijo, que estaban en una situación económica difícil. Para no hacerle larga la historia, la esposa termina dejando al hombre por la situación económica. El hombre luchó con su hijo hasta el final, vivió experiencias muy duras, lo sacaron de su casa, no tenía cómo pagar el arriendo, pero al final Will Smith, y lo que nos presenta la película, que es una historia de la vida real, el hombre terminó siendo multimillonario y encontró su felicidad. Pero resulta que la felicidad no está en lo que yo tengo, ni lo que obtengo. La felicidad real está en tener al Dios que nos puede bendecir y al Dios que nos da sabiduría para disfrutar lo que tenemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
y verso 14. Amén. Afortunado el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ellas dan más ganancia que la plata y rinde más beneficios que el oro. Voy a leer el verso 14. Porque ellas dan más ganancias que la plata y rinden más beneficios que el oro. Amén. Y hoy quiero hablarles bajo el tema en busca de la felicidad, pero quiero hablarles de 3 beneficios más que trae la sabiduría para nuestras vidas. ¿Y qué es un beneficio, iglesia? ¿Qué es un beneficio? Iba a hablarle de razones, pero ayer terminando y orando en la noche, Dios me dijo, no hables de razones, habla de beneficios. Porque si quieres sabiduría, la sabiduría te provee de beneficios. Cuando eres un hombre y una mujer sabia, hay beneficios para tu vida. Amén. Yo no quiero hacer la historia larga, porque hay mucha tela que cortar cuando hablamos de sabiduría. Pero yo quiero hablar de 3 beneficios. Y lo primero que quiero decir es que en la Biblia todos conocemos muchos personajes con sabiduría. Y el primer personaje que conocemos en la Biblia con sabiduría es ¿quién? Salomón. Usted dice, ¿quién es el hombre más sabio de toda la tierra? Salomón. Pero vea esto. Salomón, a mí me encanta la historia de David y de su hijo Salomón. Salomón debe ser un tipo de nosotros, reconocer lo que nos hace falta. Reconocer lo que nos hace falta. Porque a veces somos tan duros y decimos, el hermano va a empezar el año hablando de la sabiduría, pero es que si yo soy sabio, si yo soy como Salomón, que los reyes del oriente, la gente de alrededor iba y visitaba a Salomón porque era el hombre más sabio que había. Pero a veces necesitamos reconocer que durante todo un año 2024 cometimos errores por falta de sabiduría. ¿Cuántas veces algo sencillo nos metemos en una deuda por falta de sabiduría? ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión por no ser sabios? ¿Cuántas veces, y hoy estamos viviendo las consecuencias de las decisiones que hemos tomado por falta de sabiduría? ¿Cierto que sí? Porque dice la palabra de Dios que bienaventurado en la Reina Valera el hombre que haya la sabiduría. Es decir, que yo necesito buscar la sabiduría. ¿Y qué sabiduría necesito buscar? La sabiduría que viene ¿de dónde? De Dios. Para los que anotan, concepto de sabiduría. Le iba a escribir el pastor para que me ayudara con este concepto, pero al final se me fue la cosa, pastor. La sabiduría básicamente es el arte de alcanzar el éxito, formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. El asiento de la sabiduría es el corazón, porque el corazón es el centro de la decisión intelectual y moral. Voy a leerlo de nuevo. Básicamente, la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito, formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Su asiento es el corazón, porque el corazón es el centro de la decisión intelectual y moral. ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿Cuántos quieren sabiduría? Yo entiendo en Dios que queremos que Dios nos diga algo sobrenatural, y yo quiero eso para mi vida. Pero pastor y pastora, tenemos un año de retos, un año donde nos proyectamos a crecer como iglesia, como hijos de Dios. Necesitamos sabiduría.
Necesitamos sabiduría porque ¿sabe qué? Lo voy a desarrollar más adelante. La sabiduría nos hace prudentes. Porque la sabiduría nos hace enfrentar los problemas y resolverlos de la manera correcta. La sabiduría nos hace ver la vida de una forma totalmente distinta. Y cuando vemos la vida y vemos nuestra vida y la vida de los demás totalmente distinta, podemos avanzar en el camino que Dios tiene trazado para nuestra vida. Les dije que iba a hablar de 3 beneficios que obtenemos al hallar la sabiduría. Beneficio número 1 que obtenemos al hallar la sabiduría. Cuando hallamos la sabiduría, podemos vivir una vida más plena. ¿Cuántos quieren vivir una vida plena? ¿Y cómo podemos vivirlo? Obteniendo sabiduría. Vea esto, que en el verso que leí dice que la sabiduría es mejor que ¿qué? Que el oro y la plata. Comencé ilustrando En busca de la felicidad con Will Smith, y la gente cree que la felicidad o el bienestar o el beneficio está en ser más rico y tener más plata en la cuenta. Por eso cuando somos sabios y entendemos que nuestra felicidad no depende de lo cuánto mucho tengamos o lo poco que tengamos, estamos felices. Porque necesitamos obtener sabiduría. Al principio dije, es un tema muy largo. Para los que les gusta leer y estudiar, agarra el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, Proverbios del capítulo 1, comienza a leer capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y va a conseguir la importancia de la sabiduría, va a conseguir los beneficios de la sabiduría, va a conseguir, como dice la Biblia, que la sabiduría grita en las calles. Grita en las calles, y si la sabiduría, dijo Salomón, que grita en las calles, es decir, que no hay gente que quiere sabiduría. Y usted me dice, ¿cómo tengo sabiduría? Yo soy inteligente, tengo mucho conocimiento, me dirá alguno. Por las redes usted ve mucha gente con conocimiento intelectual, pero no son sabios. La sabiduría no depende del conocimiento, de la inteligencia o del mucho estudio que yo tenga o que usted tenga. Hay personas que son muy inteligentes, con mucho conocimiento, pero no son sabias. Y al contrario, hay mucha gente que no pudo haber estudiado y que es pobre económicamente, humilde económicamente, pero son hombres sabios. Entonces, la iglesia y los que nos ven por internet, hoy quiero decirle, el intelecto y el conocimiento no siempre habla de sabiduría. Amén. Vidas plenas. Al comprender mejor al mundo y a nosotros mismos, eso nos permite tomar mejores decisiones, más acertadas, y así vivir de acuerdo a nuestros principios y valores. ¿Cuántos saben que tenemos principios y valores que rigen la vida de los cristianos? Amén. Y este es un tema, pastor y pastora, totalmente cristocéntrico y para la iglesia, para hijos de Dios. Porque gente que no conoce a Dios y que nos ven por internet van a decir, yo tengo sabiduría, pero tienen sabiduría la humana, no la de Dios. Y dice la Biblia que la sabiduría humana es diabólica y terrenal. Y usted se ha preguntado por qué la Biblia compara la sabiduría humana con la sabiduría de Dios y dice que lo humano es diabólica y terrenal. ¿Por qué cree usted? Cuando yo me hago sabio en mi propia opinión y creo en mi propia sabiduría, creo que yo tengo conocimiento y tengo intelecto, esa sabiduría que es humana siempre busca lo de quién. El mío propio. Si yo tengo la posibilidad en mi sabiduría humana de meterle el pie a Juan Carlos para que él se caiga y no avance, lo hago. Y usted ve que es triste dentro de la iglesia de Jesucristo, gente que son hijos de Dios, pero que no tienen sabiduría que viene del cielo,
sabiduría que debemos buscar, que le está metiendo el pie a otro en su ministerio, que no quiere que Cristóbal crezca su iglesia porque se me van para allá. No quiero que este avance porque me va a quitar el ministerio. Esa es sabiduría humana, porque es diabólica y terrenal, porque busca lo suyo. Pero dice la Biblia que hay una sabiduría que proviene de Dios y que es la que nos va a ayudar. Cuando usted sigue leyendo el capítulo 3 del libro de Proverbios, en el verso 26, si no me equivoco, dice que con sabiduría Jehová, ¿qué hizo? Fundó los cielos y la tierra. ¡Wow! Quiero que se meta conmigo, no se me duerma, ¿eh? Con sabiduría Jehová fundó los cielos y la tierra. Si Dios siendo Dios necesitó sabiduría, porque no es que necesitó sabiduría, porque Él es sabiduría, Él es la fuente de la sabiduría. Si Dios siendo Dios necesitó sabiduría para poner cada cosa en su lugar, ¿cuánto más usted y yo necesitamos sabiduría durante todo este año 2025? Mi esposo y yo y mi hija salimos ayer a compartir un rato. No estoy chicaneando con esto, como dice aquí, no. Pero Dios no me va a dejar mentir. Hicimos el recorrido, hicimos todo lo que hicimos, compartimos, disfrutamos, pero al final, mi esposa y yo, Valentina estaba tomando fotos, grabando videos, pero mi esposa y yo nos paramos un rato y nos decíamos, qué hermoso es disfrutar de lo que Dios ha hecho, y qué bueno es salir y compartir, que Dios nos dé la oportunidad porque Él fue el que nos permitió compartir. Pero cuando vamos más allá y nuestra mente se abre, vemos lo que la Biblia dice, con sabiduría Jehová fundó e hizo los cielos. Y usted ve lo que, es que yo no sé si me estoy explicando bien, si usted se mete conmigo en el tema, pero usted ve y entiende lo que Dios colocó en cada lugar. Y usted dice, wow, le servimos a un Dios tan sabio, tan perfecto, que sabe todas las cosas y que Él quiere bendecirnos. Pero cuando usted sale y disfruta, y no disfruta de la creación que Dios hizo, y no disfruta de lo que Dios colocó en cada lugar, usted, perdóneme, pero está perdiendo el tiempo. Porque nosotros como hijos de Dios, llenos de sabiduría, debemos entender que lo que hoy disfrutamos es porque Dios tan sabio, tan perfecto, lo puso cada cosa en su lugar. Y usted se pregunta, pero wow, esta montaña aquí, ¿cómo así? Esto aquí, sabiduría. Necesitamos sabiduría. Voy para allá. No se me duerma. El beneficio número 1 es que podemos vivir una vida plena, porque nos comprendemos nosotros y comprendemos lo que está pasando en el mundo. Y pregunto, ¿qué estamos viviendo hoy? A pleno año 2025, en enero. ¿Cuál es la situación que vemos en la sociedad, no solo colombiana, sino a nivel mundial? Estamos viviendo tiempos proféticos. La venida de Dios está más cerca cada día. Y cuando usted entiende eso y es sabio, dice, wow. Yo le decía a mi esposa ayer, con un video que veíamos anoche, yo le decía a Yesenia, aquí no hay más nada que hacer. Ella no me va a dejar mentir. Yesenia, hay que amarrarse el cinto y buscar más de Dios, y caminar en su temor, porque la venida de Dios está cerca. Eso es sabiduría. Sabiduría es entender que los tiempos proféticos están avanzando. Amén. Y sabiduría es conocernos. Vivir una vida plena es un beneficio de la sabiduría. Quiero que se aprenda eso, porque aprendemos a conocer la condición del mundo, pero también aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Y escuche esto con atención, iglesia, y la gente que nos va a ver por internet o nos están viendo. Proverbios capítulo 28, verso 26, está ahí en la pantalla, dice: el que confía en sí mismo es bruto. Hay una versión que dice es necio. Esa versión que está ahí dice así. Sigue diciendo, o lo leo de nuevo: el que confía en sí mismo es bruto, pero el sabio escapa del desastre.
Y voy a detenerme aquí. Y pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí confiamos en nosotros mismos? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que nos la sabemos todas más una? ¿Cuántos de los que estamos aquí dicen que yo soy el papá del helado, yo tengo la unción, yo soy el que la rompe y yo no me equivoco? Pero vean lo que dice Proverbios. Y el hombre más sabio que dice la Biblia, que después de Salomón y antes de él nadie con la sabiduría de Salomón, solo Dios, que es la fuente de la sabiduría. El que confía en sí mismo es bruto, pero el sabio escapa del desastre. Y quiero ilustrarlo así. La Biblia dice en Jeremías capítulo 17, verso 6 y verso 7, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Lo voy a explicar, permítame explicarlo bien. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero hagamos un paralelismo entre Proverbios capítulo 28 y verso 26, donde Salomón dice, el que confía en sí mismo es bruto. Y Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, si yo confío en mí mismo y no me he aprendido a conocer y a entender que mi corazón puede estar engañándome porque es engañoso, y no solo engañoso, sino que dice perverso. ¡Wow! Entonces yo digo, yo, Oscar, confío en todo lo que sé, yo confío en mí mismo, en mi propia prudencia. Eso es falta de sabiduría. Y el verso que sigue dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón de usted? Dios. ¿Que escudriña qué? Que escudriña. Hay una respuesta, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dígale al que tiene a su lado, no esperes nada que no haya sembrado. Suena duro. Mi esposa me preguntaba en estos días, ¿todos creen en el principio de la siembra? Claro que sí creo en el principio de la siembra y la cosecha. Es un principio bíblico que no podemos violentar. Hay mucha gente esperando, pero que ni siquiera ha tomado, no sé cómo dicen aquí, pero la guaraña, no sé, para abrir el vaso, para empezar a sembrar la semilla. Ni siquiera está despedregando el terreno para comenzar a sembrar, para comenzar a regar la semilla. ¿Qué están haciendo? Esperando que todo le llegue del cielo. Dígale, si no siembras, no vas a cosechar. Ve aquí. El primer beneficio es que yo voy a vivir una vida plena cuando tengo la sabiduría. ¿Por qué? Porque comienzo a entender el entorno y comienzo a conocerme a mí mismo. Y si alguien conoció a Dios, que todos sabemos es David, un hombre conforme a su corazón, que vio la mano de Dios sobre él, que vio promesas de Dios sobre él, que Dios cumplió con su hijo Salomón lo que Dios le había prometido. Pero un hombre que se equivocaba y que sabía que él podía fallar. Fue tanto así que dijo, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo no sé si usted aplaude, me está entendiendo o yo me estoy explicando mal, pero ve aquí, primer beneficio, y discúlpeme que le repita tanto, pero primer beneficio es que cuando yo tengo sabiduría, aprendo a vivir una vida plena, porque aprendo a conocerme a mí y yo digo, Señor, como oraba mi hermano Juan Carlos esta mañana, yo soy imperfecto. Padre, yo todos los días me equivoco. Y en estos días le decíamos a alguien, yo aprendo. No es que me guste, no es que propongo equivocarme todos los días, pero entiendo que cuando me equivoco de mis errores aprendo. Porque si soy perfecto, no voy a
aprender, me quedo estancado, pero cuando me equivoco a diario, que no quiero equivocarme, aprendo de mis errores. Y es el ejemplo de David, un hombre que se conoció y le dijo: Señor, metí las de caminar hasta el fondo, pero Padre, tengo el corazón sucio, límpialo. Tú que tienes la capacidad de crear un corazón nuevo, Señor, crea en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Mata su palma para Dios. Estamos en el primer beneficio todavía. Dice así. En Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que al principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando yo entiendo lo que está sucediendo en el mundo, yo comienzo a percibirme. Porque yo digo, yo voy a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, y voy a cumplir en cabalidad lo que tenemos durante todo el año 2024. Voy a hacer lo posible para hacerlo. Pero lo primero que yo debo entender, que el principio de la sabiduría es caminar en el temor de Dios. ¿Y qué es caminar en el temor de Dios? Dios ha trazado mandamientos, estatutos, preceptos que nosotros necesitamos cumplir. Es decir, yo no puedo vivir a mi manera. Yo no puedo vivir a lo que la sociedad determina. Yo necesito vivir en el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, y es caminando en santidad. Pregunto, ¿cuántos esposos necesitamos sabiduría? ¿Cuántas esposas necesitamos sabiduría? ¿Cuántos hijos necesitan sabiduría? Porque la Biblia dice que los hijos debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Ojo con esto. Yo se lo digo mucho a mi hermana. Nuestra honra a nuestros padres no depende de cómo nuestros padres se comporten con nosotros. No. Nuestra honra a nuestros padres debe ser por encima de cómo nuestros padres se han comportado con nosotros. ¿Me explico? Mi papá literalmente a mí me abandonó, pero esa honra de mí para mi padre nunca dependió de que él me haya abandonado o que nunca me haya dado un cuarto para comer o para vestirme. No, la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la tierra se te alarguen. Entonces, ¿qué hago? Y nos conseguimos a gente dentro de la iglesia que no honran a sus padres y a su madre. Eso es falta de sabiduría, porque dicen: es que mi papá me pegó cuando estaba pequeño. O mi mamá y mi papá no me cuidaron cuando yo estaba pequeño, salieron a trabajar y me abandonaron. Y no honran a sus padres y están equivocados. Porque yo debo honrarlos por encima de todo. ¿Y sabe qué? Dios algún día se encarga de todas las cosas. Yo le digo a mi hermano, le digo: honrala, tú y yo debemos honrarla, Juliani. No importa si mi mamá te dio amor o no te dio amor, pero debes honrarla, porque es un principio inquebrantable. Ya Dios le dirá a mi mamá: venga acá, usted y yo vamos a rendir cuenta. Pero si usted se mete en el problema y le dice: yo voy a... Ojo con eso. Uno de los hombres que tuvo sabiduría en la Biblia fue Job. Y permítame ilustrarle así. Todos conocemos la vida de Job, ¿cierto que sí? Tuvo muchas dificultades, muchos problemas, perdió a sus hijos, se quedó con su esposa. Y la esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos, iban y le cuestionaban todos los días que tú debes estar lleno de pecado. Pero Job es un ejemplo de sabiduría. ¿Cuántos de los que están aquí en ocasiones hemos cuestionado a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos dicho: Señor, ¿por qué así? Tenemos la cara tan dura para cuestionar a nuestro Hacedor, cuando la Biblia dice cómo el barro va a pelear con el que hace el vaso. Parafraseando, ¿no? Es esa versión del hermano Oscar. Pero ve aquí, Job, a pesar de todas sus dificultades, nos enseña que aún de lo difícil que él vivió, nunca cuestionó a Dios. Nunca
peleó con Dios. Y perdóneme que se lo diga, pero muchos de los que estamos aquí a veces cuestionamos y peleamos con Dios. Yo siempre lo he dicho y lo voy a reiterar en esta mañana. ¿Por qué Él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Acaso nosotros somos Dios para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Ojo con esto, no estaba en la prédica. Cuando la Biblia dice que cuando el cuerpo, uno de los miembros del cuerpo se adolece, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando a usted le duele el dedo este? ¿Qué sucede? Le duele el cuerpo, todo el cuerpo se adolece. ¿Y qué sucede cuando este dedo está bueno? Se recupera. Lo que acaba de suceder hace rato aquí, ojo con esto, debe ser motivo para alegrarnos, iglesia. Debe ser motivo para disfrutar lo que Dios ha hecho. Pero tristemente, yo no estoy hablando de aquí de la iglesia, pero en otras iglesias la gente comienza a cuestionar y decir, ¿por qué no hablo? Hermanos, alegrémonos. Aunque no sea con nosotros, no importa. Nosotros no estamos. A veces queremos ser los protagonistas de la novela. El protagonista de esta novela se llama Jesucristo. Para pasar al segundo punto, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los de afuera desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cierto que sí? Beneficio número 2. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tenemos necesidades? Ahí todos respondemos. Amén. Yo quiero que vaya a su Biblia, al libro de Santiago, capítulo 1. La mayoría no lo sabemos. Lo hemos leído, estudiado. Santiago capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Y creo fielmente que cuando encontramos la sabiduría nos da las herramientas necesarias para poder enfrentar los problemas de la mejor manera. Amén, amén. ¿Cuántos hemos estado en problemas y hemos tomado decisión por la situación que estamos viviendo y no con sabiduría? ¿Cierto que nos ha pasado alguna vez o varias veces? Santiago capítulo 1 verso 6 dice así, el verso 1 en adelante, perdón: estimados hermanos del pueblo de Dios que está disperso por el mundo. Vea que Santiago le está hablando a los hijos de Dios. Dice: un cordial saludo de Santiago, el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Me detengo aquí, no para profetizar porque no soy profeta, pero entiendo en Dios que la Biblia dice que hay temporadas y que durante 12 meses del año hay temporadas, ¿cierto que sí? Hay lluvias, hace verano, hay varias estaciones. Y para la vida de un hijo de Dios es lo mismo. Hay temporadas, hay tiempos de bonanza, hay tiempos de bendición, pero ahí también hay tiempos de dificultades que debemos tener la sabiduría para saber cómo enfrentar de la mejor manera lo que nos viene a nuestras vidas. Porque ninguno de los que estamos aquí tenemos presciencia, que es el conocimiento anticipado de las cosas, solo la tiene Dios. Entonces necesito sabiduría para que cuando llegue marzo y se le salga una rueda, un ejemplo, ¿no? Dios nos guarde, se le salga una rueda de la carreta, usted pueda decir: ¿qué hago, Señor? Si pensaba esto, se le salió una rueda de la carreta, está coja la carreta, y ahora ¿qué decisión debo tomar con el problema que estoy enfrentando? Porque la Biblia dice, y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben
que así se pone a prueba su fe. Y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos. ¿Qué hace la prueba? ¿Qué hace la prueba? Según Santiago, verso 4. ¿Nos hace qué? Paciente, pero nos hace más maduros. ¿Cuántos quieren madurez? ¿Cuántos quieren estar más firmes? Van a venir las pruebas, porque la prueba nos prueba la fe, y creo fielmente que la prueba que nos viene revela lo que hay en tu corazón. Cuando tú eres probado, y ojo con esto, no quiero que se me disperse. Cuando tenemos una prueba, sea agradable o no, o sea justo o no, usted se le revela lo que hay en el corazón. Pero ¿qué sabe lo que debe hacer usted? Yo le decía a mi esposa en estos días, y perdóname que hable de ella, pero me la paso con ella, yo le decía a mi esposa, mi amor, cuando somos probados y cuando hay unas dificultades en nuestras vidas, es el momento para demostrar la madurez que tenemos. Porque de otra forma no puedes mostrar madurez sino en los momentos de dificultades. En los momentos difíciles es donde usted revela si confía realmente en Dios y si es una persona sabia. Porque en los momentos de bonanza usted está tranquilo. En los momentos de bendición y de abundancia usted dice, tengo la tarjeta de crédito y yo la paso y no pasa nada. Pero cuando leía y preparaba el tema, hablaban de 3 jóvenes que se encontraron una fresa y no tenían que comer. Y la moraleja de la historia es que ellos no sabían qué hacer con esa fresa. Pero uno de ellos le oró a Dios y le dijo, Señor, danos la sabiduría para que los 3 podamos comer de esta fruta y podamos quedar saciados. Eso es sabiduría. Cuando viene el problema, yo le digo, Señor, es que tengo una patita de arroz, pero sé que Juan Carlos necesita la media patita de arroz. Y tú comienzas a decir, Señor, es que si se la doy, me quedo sin nada. Eso es sabiduría para enfrentar los problemas. Amén. Sigamos leyendo. Dice, verso 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a quién? A Dios. Y Él se la dará. Y me encanta esta versión porque dice, Dios es generoso y nos da todo con agrado. Dios es bueno y es generoso. Y cuando usted va y le dice, esposo, le dice, Señor, necesito sabiduría para tratar a mi esposa. Ojo con esto. Mencioné a los hijos ahorita, menciono a la esposa. La Biblia dice que yo debo tratar a mi esposa como el vaso más frágil y debo amarla como Cristo amó a la iglesia. Tal vez en el año 2024 nos costó un poco, pero necesitamos sabiduría para tratar a nuestras esposas como los vasos más frágiles y amarla. Yo medito en ese mensaje y digo, Señor, amarla como Cristo amó a la iglesia. Y digo, Señor, y yo hablando con Dios, y cae lo mismo con los hijos. ¿Cuántos esposos han dicho, no me respondan? Han dicho, es que Pastor Cristóbal, usted no conoce a mi esposa. Es que fulano, tú, Señor, es que tú no conoces a mi esposa. Dios la conoce o no la conoce. Sí la conoce, pero el amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia no depende de lo que ella es. Depende del mandato y el principio que Dios te estableció. Si Dios te dijo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ámala a pesar de él. No es pero eso es sabiduría. Termino este segundo punto. La sabiduría me ayuda a enfrentar los problemas de la mejor manera. Y inmediatamente, cuando Salomón le dice a Dios, Señor, dame un corazón entendido,
para discernir entre el bien y el mal, ¿qué hace Dios? Se le reveló el sueño y le dio sabiduría. E inmediatamente que le dio sabiduría, fueron al rey Salomón dos mujeres. Usted se conoce la historia, no la voy a leer porque la conocemos. ¿Y qué pasó con estas dos mujeres? Dieron a luz dos mujeres. A una se le murió el hijo y el otro tenía a su hijo. Una se la cambió y fueron donde Salomón. ¿Y qué pasó? Vemos la sabiduría de Salomón en pleno apogeo. Salomón dijo: listo, pártanlo por la mitad. ¿Y qué sucedió? La mentirosa se reveló, ¿cierto? Y terminaron dándole a la mamá verdadera su hijo, y la otra, no cuenta la historia de lo que pasó con ella, pero seguro un rato en el calabozo. Pero oiga esto, hermanos, iglesia, necesitamos sabiduría para enfrentar nuestros problemas. Amén. Y punto número 3, ya vamos a terminar. Otro beneficio de la sabiduría, y quiero que me preste atención, es que cuando yo hallo sabiduría, dice la Biblia que la sabiduría me hace, pastor y pastora, un hombre prudente. Amén, amén. Y cuando yo consigo sabiduría, el tercer beneficio es que aprendo a relacionarme con los demás. Aprendo a tener relaciones sanas. Aprendo a valorar al que tengo a mi lado. Cuando yo tengo sabiduría, entiendo en Dios, lo vamos a leer en la Biblia, que yo no debo odiar a mi hermano. La Biblia dice en Proverbios que si tu hermano viene a buscar tu ayuda y tú tienes para ayudarle, no le digas anda y después yo te ayudo. Proverbios dice que no hagas nada malo con aquel que está a tu lado confiado. ¿Estás esperando que se dé la espalda para apuñalarlo por detrás? Perdóname la expresión, no sé si es una expresión mala aquí, pero quiero leerlo. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso 27 en adelante. Vamos a leer varios versos. Dice así, Proverbios capítulo 3, verso 27 en adelante: no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando está a tu alcance, ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo, hoy no le digas, vuelve mañana, y entonces yo te ayudaré. No trates de hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. Y el verso 30, voy a leer la primera parte que dice: no busques pelea sin motivo. Wow. ¿Cuántos peleones hay aquí? No me respondan esto. Pregunto de nuevo: ¿cuántos peleones sabemos aquí? Me incluyo para que nadie se sienta ofendido. Cuando yo encuentro la sabiduría, me voy a beneficiar porque comienzo a llevarme bien con todo el mundo. No hago acepción de personas. La Biblia en Romanos dice que en cuanto dependa de vosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Amén, amén, amén. Wow, profe. Siempre me gusta ilustrar así. En cuanto dependa de vosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Yo sé que el pastor lo ha explicado, la pastora lo ha explicado, pero quiero ilustrarlo. Esto quiere decir que mi convivencia con Él y mi relación con Él, que sea buena o mala, no depende de lo que Él me haga. No. Él me puede ofender, Él me puede maltratar, pero de mí depende que la relación entre Él y yo pueda fluir. En el Antiguo Testamento estaba la ley de talión, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y Jesús qué hizo? ¿La abolió o no la abolió? Escúcheme.
Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debes hacer? Dame una bofetada, pero no es cierto. Dice la Biblia que si te pegan una bofetada, ¿qué debes hacer por apaciando? Devolvérsela. Dame una bofetada. No, mentira. Pero la Biblia dice que si tu, que te pega, ¿qué debes hacer? Miren, yo no tengo cachete. No se puede. Yo no tengo casa, no tengo nada. Pero si me dan aquí, debo darme la vuelta y presentarlo a otro mejilla. Pero hay gente dentro de la iglesia que dice que eso no es literal, claro, ¿verdad? Pero la gente pelea. Dice la Biblia que si te quitan, ¿qué? Si me quitan la chamarra, dale la camisa. Pregunto, ¿cuántos creen que falta eso en la iglesia de Cristo en este tiempo? Hermanos, sabiduría es poderme llevar bien con todos. Sabiduría es saber, entender que no todos somos iguales. Que Dios, véase así, véase el pulgar. No me vea a mí, vea el suyo, vea el pulgar. Y todos tenemos una huella. Pastor, permítame su dedo. De paso es más grande que la mía, las huellas no son iguales. Él tiene una huella. Dios lo hizo como una huella particular. Y Dios me hizo a mí como una huella particular. Si Dios hizo a la pastora como una huella particular, a ella la hizo como una huella particular, a la niña la hizo, y a todos nos hizo como una huella particular. ¿Por qué queremos moldear a la gente a nuestra huella? La cosa es que debo tener sabiduría para llevarme con la gente de la mejor manera. Jesús llamó a 12 y esos 12 tenían temperamentos, caracteres distintos. Uno era melancólico, uno era flemático, uno era sanguíneo, el otro era colérico. Pero Jesús no le cambió la huella a ninguno. Lo fue llevando, ¿cierto que sí? Y ellos pelearon, pero estuvieron al final, ¿cierto? Eso es sabiduría. Entender que cuando consigo sabiduría puedo llevarme con quien sea sin problemas. Porque no depende del otro, depende de mí. Y quiero que leamos juntos Colosenses capítulo 3, verso 12 en adelante. Colosenses capítulo 3, verso 12 en adelante. Yo no quiero que usted me vea como el hermano Oscar, maestro, que sabe mucho. A mí no me importa eso. Yo quiero que cada vez que me monte en este altar a predicar, usted se pueda ir y que yo mañana le pregunte, le diga, ¿de qué predicó Oscar? De 3 beneficios cuando hallamos la sabiduría. Porque, ¿sabe qué? Yo pudiera decirle muchas cosas en esta mañana de la sabiduría, pero usted se va embotado para su casa y hasta tiene indigestión y no procesa el mensaje que yo quiero y que Dios quiere que usted se lleve en esta mañana para comenzar un año 2025 lleno de sabiduría. Amén, amén, amén. Colosenses capítulo 3, verso 13 en adelante, dice así. Voy a leer del 12 en adelante y quiero que preste atención. A ustedes, Dios los amó y los eligió para que sean un pueblo santo. 2 cosas, o 3. 1, Dios ¿qué hizo? Los amó. Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios el mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 2, los eligió. ¿Para qué? Porque Dios no tenía nada que hacer. Escúchenme. Número 3, para que sean un pueblo. Y Levítico capítulo 16 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos sabiduría 2025 porque la cosa se está poniendo más estrecha
y porque necesitamos ser santos como Dios es santo. ¿Sí? Por eso, vivan siempre con compasión. Dice la Biblia que Jesús veía las multitudes como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Tuvo compasión de ellos. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos compasión? ¿Sabes qué yo digo? En la antigüedad estaba la Santa Inquisición, que eran los que juzgaban, ¿cierto, pastor? Si usted se equivocaba, látigo como este, en la cruz, muerte, cárcel. Y a veces nosotros queremos volvernos la Santa Inquisición, porque se equivoca Oscar, y como yo soy más santo, no tengo compasión. Pero la Biblia me invita a ser o a tener compasión. Sigamos leyendo. Por eso vivan siempre con compasión, con bondad. Debemos ser ver el que queda a su lado y dígale: debe ser compasivo conmigo y tener bondad conmigo. Debemos ser bondadosos. Y no les voy a explicar cada término porque nos iríamos un tarde, pero bondadosos. Sea bondadoso con su pareja, pero no solo con su pareja, sea bondadoso con su vecino. Que la gente conozca que somos hijos de Dios, de verdad. Que la gente vea y sus vecinos vean y digan: epa, ahí el 12 de octubre vive una gente en esa casa que de verdad tiene compasión, es bondadoso, tiene algo de Dios. Sigo leyendo. Humildad, gentileza, y me encanta esta, paciencia. Pregunto, si usted le pregunta a Dios, Juan, ciertamente Dios nos responde. Si usted le pregunta a Dios y dice: Señor, ¿qué piensas de mí? Lo compartíamos en estos días. Dios le va a decir qué piensa de usted. Y pregúntele a Dios cuántas veces Él ha derramado y ha tenido paciencia para con nosotros. Y a veces nosotros no tenemos paciencia con el que está a nuestro lado. Cierto que a veces le queremos quitar y cortar la cabeza al que tenemos a nuestro lado. Y decimos: Señor, no me des paciencia porque es prueba. Pero la Biblia nos está invitando que debemos tener ¿qué? Paciencia. O ser pacientes. Verso 13. No se enojen unos con otros. Ojo con esto, iglesia. Tercero beneficio: cuando hallo la sabiduría, eso me permite tener buenas relaciones interpersonales. Ve lo que dice el verso 13. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Wow. Perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo. Así como también el Señor los perdonó a ustedes. Amén, amén, amén. Cuando estaba la adoración, yo entiendo en Dios que no somos buenos. La Biblia lo dice. Amén, amén. En Romanos dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Y el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Nosotros pecadores estábamos destituidos de Dios, pero hoy, y Dios me lo decía, nos podemos acercar a Él no porque somos buenos, no porque oramos 2 horas, 5 horas y porque ayunamos toda la semana. No, eso hace parte de la vida del cristiano. Comunicarse, ayunar, a que esta carne mengue, ir a la iglesia, congregarnos, es parte de la vida cristiana. Pero eso no compra lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Somos malos, vendidos al pecado. Y dijo Pablo en Romanos: ¿quién me separará, perdón,
de este cuerpo de maldad. Hay una lucha entre mí, entre hacer lo bueno y no hacer lo bueno. Y él levantó su mirada y termina el verso diciendo: Cristo Jesús, mi Redentor, Él es el que me libra de este cuerpo de pecado. Entonces, si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿por qué condenas a tu hermano que tienes a tu lado? Sabiduría para ser paciente con nuestros hermanos. Sigo leyendo, ya vamos a terminar. Verso 14. Pero lo más importante de todo, y los versos que anteceden están buenísimos, ¿cierto que sí? Paciencia, misericordia, compasión, amarnos, no juzgar al hermano que tengo a mi lado. Pero el verso 14 dice: pero lo más importante de todo, ¿de qué todo? Los versos que me anteceden, dice: es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Bata su palma para Dios. Bátala sin miedo. Pero lo más importante es que yo ame a mi pastora, aunque no se parezca a mí. No, eso es muy feo, pastor. Usted es muy hermoso. Entonces, vean aquí, amarse los unos a los otros, porque eso cubre, la versión Reina Valera dice, eso cubre multitud de pecados. Esta versión dice, porque el amor es lo que nos hace permanecer unidos. Mi pastor predicó en estos días sobre el amor, el año pasado. Interesante, si no tenemos amor y decimos amar a Dios que no lo vemos, dice la Biblia, ¿cómo no amas a tu hermano que lo ves? Ojo con esto, no se trata de que Él sea bueno, se trata que Dios me invita a amarlo con sus defectos, con virtudes, pero debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Ya vamos a terminar. Para concluir este punto número 3, no lo busque por cuestión de tiempo, pero Proverbios capítulo 14, verso 33 dice así: el sabio piensa con inteligencia. Ojo con esto, el sabio piensa con inteligencia, pero el ignorante no sabe qué es eso. Y esto me llevó rapidito a un libro que estoy leyendo que habla del cerebro en 3 partes. Y habla del cerebro racional o irracional, que es el que me hace reaccionar de manera... Usted me dice algo y yo le respondo inmediatamente, porque no me permite controlarme, sino que soy impulsivo. Si el pastor me dijo 1, yo le digo 3, y si el pastor me dice 4, yo le digo 5, 6, 7. Esa es la parte del cerebro irracional. Pero está el cerebro medio, según los científicos, que dicen que el cerebro medio es donde están las emociones y las decisiones, que nos dicen algo y nosotros normalmente lloramos, pataleamos, hacemos cualquier cosa. Pero está el cerebro profundo, que es aquel, que lo digo con este verso, que el sabio piensa y es inteligente antes de responder. Y el cerebro profundo es el que me permite, cuando alguien me dice 3, 4 cosas, yo procesar la información para poder, ojo, el sabio piensa con inteligencia. Es decir, el sabio no está por la calle o por la vida soltando la boca a diestra y a siniestra. El sabio dice: tú me dijiste 3, 4. A veces, hermanos, no hay necesidad de responder. Eso nos hace sabios, saber responder. Concluyo con esto. Esto sí quiero que lo lean. Proverbios capítulo 8, versos 35 y 36. La gente de afuera, la sociedad, usted estudia sobre la sabiduría y dice que durante todas las etapas la gente ha buscado sabiduría.
Hay unos que lo han encontrado y hay otros que no. Pero hermanos, esto como es un mensaje para la iglesia, nosotros tenemos la fuente de la sabiduría que es Dios y debemos pedirle sabiduría a Dios. ¿Están ahí? Proverbios capítulo 8, versos 35 y 36. Con esto vamos a cerrar. Dice así. Recuerden que el tema es en busca de la sabiduría. Dice, porque el que me encuentra la vida y se gana la buena voluntad del Señor. Pero el que me rechaza se hace daño a sí mismo. El que me odia ama a muerte. Lo voy a leer de nuevo. Porque no sé a usted, pero a mí me caló este verso. Y cuando lo estudiaba, decía, estaba en la Biblia, yo no lo he repasado, o lo había leído y no me había dado cuenta. Y ayer me entró así clarito, y no lo tenía para cerrar la predicación, tenía otra cosa. Pero Dios es así, como decía el pastor en la mañana, dice, porque el que me encuentra, ¿qué necesitamos encontrar? ¿O de qué está hablando el capítulo 8? De la sabiduría. El que me encuentra la vida. Y no solo encuentra la vida, se gana la buena voluntad del Señor. ¿Por qué cree usted que se gana la buena voluntad del Señor? Me lo responde Salud. Pero el que me rechaza se hace daño a sí mismo. El que me odia ama la muerte. Concluyo con esto. Empecé hablando de Salomón. Estudio en su casa. Capítulo 10 del primer libro de Reyes. Capítulo 10. El título es La visita de la reina de Saba a Salomón. Y cuando comienza a relatarse los primeros versos, dice que la reina de Saba había escuchado que David era un hombre muy sabio. Y relata la Biblia, estoy parafraseando porque es muy largo, 36 versos, 26 versos. Que David era un hombre muy sabio y que ella fue, yo lo veo así, como a retar a Salomón. Porque dice la reina Valera que David fue y le dijo que le llevó muchas preguntas difíciles a Salomón. Y eso es como retarlo. Cierto que a veces gente viene y le pregunta a uno cosas y uno, ¿qué pasa aquí? Y la reina fue con esa intención. Y dice la Biblia que Salomón le respondió todas, una más una, se le respondió todas. Y en el transcurrir de la historia, al punto que voy, es que la reina fue y le dijo, mijo, había escuchado hablar de ti. Voy a añadir esto, no le sé la Biblia. Me llegaban a los oídos que Lina era muy sabia, que tú respondías, que la gente iba y que tú con una sabiduría de Dios le respondías todo. Y lo escuché todo. ¿Y sabes qué terminó diciendo? Pero ahora que estoy contigo, me doy cuenta que es eso y más. Usted no quiere eso, no por vanagloria. Hermanos, la gente de allá afuera son insensatos por amor a Dios. ¿A quién le va a pedir consejo a la gente de afuera? A nosotros que tenemos la verdad. A nosotros que si la gente identifica que eres sabio, la gente va a ti y te dice, Pastor Cristóbal, necesito un consejo, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi matrimonio. Pero si la gente no ve que eres una mujer de Dios sabia o un hombre de Dios sabio, ¿qué consejo nos van a pedir? Ahora sí. Y dijo, el texto con el cual comencé es: afortunado o bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque haya el bien. Y la reina de Saba le dijo a Salomón Sara: bienaventurados estos hombres y estos siervos tuyos, porque están aquí, le voy a añadir esto, dándose un banquete, escuchando tu sabiduría. ¡Wow! Bienaventurados estos siervos, estos hombres y mujeres que te sirven, porque están dando un banquete contigo.
¿Cuántos queremos sabiduría? Yo no sé si transmití el mensaje, si usted lo recibió, si quería gloria, pero yo sé, estoy seguro que esto fue lo que me dio el Señor para ustedes. Porque de nada nos sirve la iglesia grande, de nada nos sirve el ministerio gigantesco, de nada nos sirve una casa nueva, de nada nos sirve un mejor trabajo o un mejor empleo, de nada nos sirven muchas cosas si no somos sabios para administrar los recursos que Dios nos entregó. Yo compré moto en diciembre, ya termino, hermano. Mi esposo y yo compramos moto. Y ahí uno me dice, ¿estás lento? Sí, estoy lento, con paciencia. Yo le estoy pidiendo a Dios sabiduría. Porque ese recurso que Dios me dio, que lo pusimos en nuestra lista de metas del año 2024, en enero, el primer día, casi finalizando el año, Dios nos las regaló. Y yo no quiero dañar lo que Dios me dio por estar desesperado. Porque el hijo de mi hermano me está enseñando y ya estoy aprendiendo, estoy casi listo, casi. Pero yo digo, Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría. Yo sé que mi esposa quiere, yo quiero. La gente quiere verme en la moto, pero dame sabiduría, Señor. Yo no quiero dañar lo que tú me diste. El ministerio, sabiduría. Ciertamente creo en lo que dijo la pastora. Dios va a acelerar con algunos lo que Dios le ha depositado. Pero también, si Dios lo acelera, necesitamos sabiduría. Porque cuando usted estudia el capítulo 11, y perdón que me entienda, el 11, Salomón fue el hombre más sabio, sí, ciertamente. Después que la reina lo visitó, dice la Biblia que él comenzó a negociar. Pero en el capítulo 13, si no me equivoco, usted me hago el 12, dice que Salomón apostató contra Dios. ¿Ven? ¿Por qué debemos cuidarnos? ¿Y por qué no debemos confiar en nuestro corazón? Quiero que se ponga su. Y quiero que cierre sus ojos. Solo Dios y yo, solo Dios y usted conocen si nos hace falta sabiduría. Y alguien podrá decir, Señor, yo la tengo, pero siempre nos es necesaria la sabiduría. Yo quiero orar por aquellos que dicen y que reconocen como Salomón y que dicen, Señor, yo necesito sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo durante todo el año 2025. Señor, sabiduría para saber si este es el negocio que debo hacer, Padre. Sabiduría para saber si me asocio con este hermano, con esta hermana, con esta persona. Señor mi Dios, yo reconozco, Dios, que durante el año 2024 me faltó mucha sabiduría. ¿Por qué no reconocerlo, Señor? Si tú nos conoces. Y hoy, Señor, le he hablado a tu iglesia bajo tu dirección, Señor, para que durante este año 2025, Señor, yo siempre te digo, danos un ápice de la sabiduría que le diste a Salomón. ¿A quién vamos a ir, Señor? Si tú eres la fuente de la sabiduría y tú se la das a quien quieres, Señor. Pero yo creo firmemente, Señor, que necesitamos sabiduría para obtener beneficios, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. Algunos de los que estamos aquí levantamos nuestras manos y reconocemos, Señor, que necesitamos de la sabiduría que viene del cielo. Los esposos, Señor, te decimos, Padre, necesitamos sabiduría, Dios, para tratar a nuestras esposas. Las esposas, que sean esas mujeres sabias que edifican su casa, Señor, que están sujetas a sus esposos, Señor. Y aunque los esposos a veces nos equivocamos, ellas pueden orar por nosotros antes de levantarse en contra de su esposo, Señor.
Los hijos necesitan sabiduría para escuchar, Señor, y obedecer a sus padres. Nosotros como iglesia y los pastores, el ministerio, Señor, Casa de Restauración Peniel, necesitamos sabiduría, el liderazgo de esta casa, todos los miembros de esta casa. Hoy te pedimos, Señor, que nos imparta sabiduría. Sabiduría, Señor, no para afanarnos ni para creernos mejor que alguien, sino para compartir, Señor, con la gente, y que la gente que está afuera, Señor, que no te conozca y que no te conoce, pueda decir: hay alguien, y hay muchos en Casa de Restauración Peniel que tienen sabiduría. Voy a ir a ellos, porque, Señor, Salomón se volvió el hombre más famoso. Habían sabios, dice la Biblia, en el tiempo de Salomón, y lo menciona en el capítulo 3 del primer libro de Reyes. Pero dice la Biblia que Salomón era más sabio que los reyes, Señor, que estaban a su alrededor. Y toda la gente iba a los pies de Salomón a pedirle un consejo. Señor, que la gente en nuestra empresa, en nuestras comunidades, Señor, vea que tú has depositado sabiduría en nosotros. Haz de nosotros hombres y mujeres prudentes a la hora de hablar, Señor. Padre, que de nuestros labios, Padre, no salga palabra de maldición, y porque no puede salir de nuestros labios para bendecir y para maldecir. Señor, que este año 2025 pensemos antes de hablar. Danos sabiduría para responder con prudencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, y que toda la gloria y que todo el honor siempre sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ocuparnos para el que vive. Saludos desde una ciudad. Casa de Restauración Peniel, ahí encontrarás